Hoy muchas familias por cuestiones de que es la última semana que están con sus niños, tomaron vacaciones. Pero gloria a Dios que el deseo de ser edificados puede más que cualquier otra cosa. Y estamos aquí para ello. Bienvenidos aquellos que estaban de vacaciones y nuestro hermano Tony que nos visita también, su esposa, su hija. Denle un fuerte aplauso, por favor. Ellos vienen de Queens, están con nosotros. Gloria a Dios por su vida. Bienvenidos, bienvenidos. Hermanos, vamos a seguir como estamos haciendo una pausa del estudio. ¿Qué carta estamos estudiando, hermanos? Gálatas, ¿verdad? Algunos no se acuerdan mucho porque hicimos la introducción y ahí nos quedamos. Ahora, hicimos una pausa, quisimos hacer una pausa y comenzar una serie titulada Conociendo al Dios que adoramos. Estuvimos hablando el domingo pasado y resaltamos algunos nombres de cómo Dios es conocido en el Antiguo Testamento. Y queremos aterrizar con esta serie hablando acerca del Dios Trino al que nosotros adoramos. Yo creo que sin temor alguno, todos aquí creemos en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué razón hemos querido hacer esto? Porque en los últimos días, en los últimos tiempos, hay un movimiento bastante fuerte acerca del unitarismo y que está tomando mucho peso, y aquí en Long Island está tomando mucho peso, y queremos dejar como iglesia bien en claro que nosotros creemos en el Dios que nos habla la Biblia, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si somos específicos, somos una iglesia trinitaria. Somos una iglesia trinitaria. Así es que, hermanos, vamos a comenzar. El Dios que adoramos, parte 2, y quiero hacer énfasis en el nombre más visto y leído en toda la Biblia, al que como se conoce Dios, Elohim, el Elohim, el Dios que adoramos, parte 2. Y para eso quiero que vayamos al libro de Génesis, versículo que leímos el domingo pasado también, libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cuando usted lo encuentra, me contesta con un amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, así como está escrita. Ayúdame con su mirada mientras yo leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban del abismo. Dios se movía sobre la faz del versículo 13. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Padre, vengo delante de ti, oh Dios, para pedirte que tu palabra llegue a los corazones. Dios mío, soy un simple siervo y muchas veces no llegamos ni a ser siervos. Te ruego que con la ayuda de tu Espíritu Santo tu palabra pueda llegar a los corazones, puedan ser edificados como tú me has edificado a través de ella. Gracias te damos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El Dios que adoramos, toda iglesia, hermanos, toda iglesia debe conocer bien al Dios que adora. Vuelvo y repito, toda iglesia bíblica debe conocer perfectamente bien al Dios que adoramos. ¿Cuántos dicen amén a ello? Todos. El nombre Elohim
es uno de los más profundos y ricos en significado dentro de las Escrituras. Aparece en el primer versículo de la Biblia, versículo que leímos, Génesis 1:1, lo que sugiere su importancia en la teología bíblica. Este sermón tiene como objetivo explorar en profundidad la naturaleza de Dios como el Elohim, desglosando sus implicaciones teológicas para la vida de la iglesia, la vida espiritual de la iglesia. Trataré de ser entendible en algunos términos para que de esa forma todos podamos ser edificados. El significado de la pluralidad de Elohim. El domingo pasado decíamos que este nombre, el término Elohim, es un sustantivo hebreo plural. Para aquellos que no entienden el significado de esto, el sustantivo es una clase de palabra que se utiliza para nombrar personas, animales, cosas, lugares, ideas o conceptos. Pero se usa de manera singular cuando se refiere al Dios de Israel. Yo quiero que me vaya siguiendo con esto, iglesia. Primero dijimos que el Elohim en el hebreo significa, se interpreta como plural, ¿verdad? Pero se aplica o se dirige en un sentido singular, haciendo énfasis que Dios es triuno. Específicamente, Elohim está particularmente gramatical, es teológicamente significativo o significativa para el fundamento de la fe cristiana. La pluralidad en unidad. La pluralidad en unidad es compleja para la mente humana. Aunque Elohim es plural en forma, en contexto se refiere a un solo Dios todopoderoso. Esto nos habla, iglesia, de la plenitud y de la riqueza de la naturaleza divina de Dios. La teología bíblica cristiana reformada, digo y hago énfasis a esto. ¿Por qué digo teología bíblica cristiana reformada? Porque de igual forma quiero contrarrestar todos aquellos que se dejan llamar bíblicos, pero que no están haciendo o no están creyendo en verdad quién es Dios. Hay muchas iglesias que se dejan llamar iglesias bíblicas, que creen en un Dios uno, pero en sí no creen en ese Dios que a la vez es triuno. Y se dejan llamar iglesias bíblicas. Y por eso resalto la idea de iglesia bíblica reformada, porque es la que contrarrestó y contrarresta con la misma palabra todas estas creencias y formaciones que están trayendo y arrastrando a multitud de gente, haciéndoles creer algo que no es cierto. De hecho, el movimiento unitarista es considerado como una secta herética. No tiene nada que ver con lo que la Biblia expresa, porque sus pensamientos son más místicos que realidades explícitas fundamentadas en la Biblia. Un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque esa doctrina no está explícitamente desarrollada en el Antiguo Testamento, el uso de Elohim abre la puerta para esta comprensión de la revelación progresiva del Dios Trino. Es decir, la comprensión de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento se va conociendo poco a poco hasta llegar a la plenitud de
o la que se desarrolla en el Nuevo Testamento y que se resalta en el versículo 1, en el capítulo 1, del versículo 1 del Evangelio de Juan. Todos conocemos ese pasaje bíblico, ¿verdad? Me encanta la versión, la Biblia al día. Dice así, ese versículo: antes que nada, y lo resalta con letras mayúsculas, para llamar la atención. Dice, antes que nada existiera, ya existía Cristo. Con Dios. Cristo siempre ha existido porque Él es Dios. Vuelvo y repito el versículo bíblico. Antes que nada existiera, ya existía Cristo. Si usted se va a la Reina Valera 1960, usted leerá, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y estos eran con Dios desde el principio. Esa versión me encanta porque es bastante entendible. Antes que nada existiera, ya existía Cristo con Dios. Cristo siempre ha existido. Ahora, dentro de este contexto surge la majestad y poder del Dios Todopoderoso. El uso plural del Elohim también puede entenderse como un plural de majestad. Un recurso lingüístico que subraya la grandeza y la incomprensibilidad de Dios. Es más, usted y yo conocemos a Dios por sus atributos que Él mismo dice quién es Él. Aquellos atributos transmitibles, como se conoce en la teología, aquellos atributos como Dios es amor, Dios es todopoderoso, Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él está en todos lados, porque esos son lo que Él ha transmitido para que nosotros comprendamos quién es Él. Pero si nos detenemos un poco más, Dios es más grande, Dios es más glorioso, Dios es enorme. Nuestra mente se queda totalmente cortita comparado a lo que verdad es Dios. Y no estamos aquí para cuestionar cosas que no nos competen, sino que estamos aquí para aprender y deleitarnos con lo que Él ha querido que nosotros aprendamos. Cabe resaltar unas palabras que dijo Sugel. La iglesia de hoy no debe estar preocupada por lo que no entiende. La iglesia de hoy debe preocuparse por lo que entiende y aún así no practica. Esto es iglesia. Lo que nosotros queremos llevarle a usted a que tengamos el mayor entendimiento de quién es Dios y de esa forma, a través de este entendimiento que hemos logrado de quién es Dios, podamos tener una mayor convicción, un mayor gozo en deleitarnos, en adorar al Señor, en rendirnos a Él, porque comprendemos y entendemos quién en verdad es Dios, el Dios a quien nosotros adoramos. Y que no titubeemos y que no dudemos. Dios es todopoderoso, a ese Dios adoró. Dios no es simplemente uno más entre muchos. Él es la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es la plenitud de la deidad, trascendiendo todo lo creado. De hecho, este término aparece en la Biblia. Esto es impresionante, iglesia. El término de Elohim, a quien se refiere a Dios, al Dios Todopoderoso, aparece más de 2500 veces desde el principio hasta el fin en la Biblia. Nombre que se utiliza para referirse al Dios de las Sagradas Escrituras. Es decir, no estamos hablando de cualquier deidad. Estamos hablando del único Dios todopoderoso, quien hizo los cielos, que estaba desde el principio y que está eternamente y para siempre. Estamos hablando de ese Dios, del Dios que usted y yo profesamos
del Dios que usted y yo hemos creído, del Dios en quien usted y yo tenemos esperanza que un día estaremos también con Él. Dentro de este contexto podemos ver la pluralidad de quién es Dios en el versículo 1 y cómo se entiende, pero a la vez la singularidad del Elohim en el politeísmo del antiguo Oriente Próximo. Es importante entender y destacar que en el contexto cultural del Antiguo Testamento, la cultura mayormente era politeísta. Yo dije, trataré de ser lo más entendible posible y voy a darle lo que significa politeísta. ¿Qué significa politeísta? El politeísmo es la creencia en las existencias de muchos dioses con D minúsculas o deidades. El uso del Elohim es en un sentido monoteísta, que también se lo voy a explicar, destaca la singularidad y la supremacía del Dios que también conocemos como el Yahweh en el Antiguo Testamento. Sobre todos los demás dioses con D minúscula que no son más que ídolos construidos por seres humanos. Elohim resalta la singularidad de quién es Dios y que ni siquiera es comparable con el resto de las deidades, que es lo que significa politeísmo. Ahora, también en este concepto quiero explicarle lo que significa monoteísta, en palabras simples de entender. El término monoteísta se refiere a la creencia en la existencia de un solo Dios. En un contexto bíblico cristiano, el monoteísmo es la doctrina o creencia que hay un solo ser supremo, creador y gobernador del universo y de lo que hizo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Usted y yo creemos que hay un solo ser supremo, ¿verdad? Bueno, es lo que pienso que creemos todos. Lo creemos todos. Creemos que hay un solo Dios supremo. Un solo Dios que es eterno. Un solo Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Pero que no solamente es un creador, sino que es el gobernante de todo lo creado. Y no solamente gobierna todo lo creado, sino que sostiene en sus manos lo creado. Cuando lleguemos al ministerio de Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que Dios no solamente mandó a Cristo Jesús, creó al ser humano, nos hizo a nosotros, sino que nos daremos cuenta cómo Cristo Jesús da testimonio y habla cuando está hablando con Dios y le dice que hasta el día de hoy mi Padre y yo trabajamos. Elohim como el creador y soberano absoluto. Génesis 1. Elohim se revela como el creador de todas las cosas. Él trae al orden el caos. Génesis 1:2. Miren lo que dice Génesis 1:2. Lo leímos, ¿verdad? Pero vayámonos a Génesis 1. ¿Qué dice? Y la tierra estaba, ¿qué dice, iglesia? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre las faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si usted se va al libro capítulo 4, versículo 23, donde el profeta describe con lujo de detalle un escenario que recuerda a ese caos. A ese caos que estaba en el principio y que Dios viene a ordenar.
Comienza el versículo. En el principio creó Dios los cielos. Es decir, hay un principio, pero Dios ya es en ese principio. ¿Me siguen, iglesia? Hay un principio donde el tiempo todavía no ha comenzado a correr. Pero en el momento en que Dios, en su absoluta voluntad y soberanía, decide enmarcar el principio, el tiempo comenzó a correr. Y entonces, eso es lo que enmarca el capítulo 1, versículo 1 de Génesis. En el principio, el tiempo comenzó a correr. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en ese principio Dios ya era, porque Él es eterno. Él ya era, porque es eterno. Él es el Elohim, eterno Dios. Su soberanía sobre la creación es absoluta. Y cuando yo hablo de la creación, también estoy hablando de usted y de yo y de mí. Estoy hablando de ambos. Es decir, la soberanía de Dios no está solamente sobre el resto de la creación, está sobre nosotros también. Es decir, gobierna sobre nosotros. Elohim, el Dios soberano, absoluto sobre tu vida y la mía. Es decir, Él decide contigo y decide conmigo qué es lo que va a hacer. ¿Quién es el hombre para que alterque contra Dios en cuanto a su decisión? ¿Quién es Él? Esto fue lo que le dijo a Job, ¿se acuerdan? Después que había pasado todo. Para ponerles en contexto, recordemos que anterior a esto, Dios mismo, el Elohim, el Dios Todopoderoso, el Triuno, había dado testimonio de quién era Job. Y él había dicho que Job era un hombre recto y temeroso ante sus ojos. Esto es impresionante, iglesia. A mí me emociona y me llena de gozo cuando veo la grandeza de Dios. Él mismo da testimonio de quién era Job. No era cualquiera. El Dios mismo estaba diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermanos, ¿usted se imaginaría que Dios se refiriera de tal forma de nosotros? ¿No has considerado a mi siervo que es justo y temeroso? Y usted conoce perfectamente bien la historia, ¿verdad? De lo que surge en la narrativa. Al final, Dios comienza a hacerle una serie de preguntas a Job. Comienza diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y en una sección de las preguntas le dice, házmelo saber si tienes un poquito de inteligencia. El gran yo soy, el Elohim, el soberano, absoluto sobre tu vida y sobre la mía. Si yo entiendo quién es Dios, si yo entiendo el concepto de que Dios es soberano en las cosas, entonces no tendré problemas para rendirme ante sus pies. Dijo alguien en cierta ocasión, el problema del hombre no es que sea débil, el problema del hombre es que es demasiado fuerte para aceptar que hay un ser superior a él. Por eso nos cuesta. Pero si llegamos a entender el concepto de que Dios es soberano y que gobierna sobre nosotros y que está en nosotros y que nos guía y que nos cubre, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, pero que ese Dios es tan grande, tan glorioso, tan maravilloso, yo no tendré problema de caer rendido a sus pies y adorarlo siempre, porque entenderé que yo no merecía tan gran amor que el gran Dios, que el Elohim, que el Dios Todopoderoso ha puesto a mi favor. Y no voy a hacer más que caer de rodillas ante sus pies.
La ex nihilo creación. Elohim creó todo. Ex nihilo, es decir, o significa de la nada. Él creó. De la nada. Este concepto es crucial porque subraya que todo lo creado proviene de Dios y depende completamente de Él para su existencia. No hay nada en el universo que no tenga su origen en la voluntad creativa de Dios. Nada. No hay ningún otro ser que tenga la capacidad de crear. El único es nuestro Dios Todopoderoso. Las cosas no surgen porque sí. Las cosas surgen porque Dios crea, esa es su voluntad. No surgen de la nada porque quisieron surgir. Surgen porque hay un ser supremo que las crea con su poder y su majestad. Ese es el Dios a quien usted adora y yo adoro. Ahora, la palabra eficaz del Elohim. Elohim crea a través de su palabra. Mire lo que dice Génesis. Y dijo Dios, palabra, sopló. Y dijo Dios, hagamos. En el principio, dijo Dios, creó los cielos y la tierra. Esto, iglesia, no es simplemente un acto de creación, sino una revelación de la naturaleza misma de quién es el Dios Todopoderoso. Es la naturaleza de Dios como el verbo creador. En el Nuevo Testamento, Cristo es identificado como el verbo, el logos de Dios. La palabra Elohim es poderosa y eficaz. No vuelve vacía, sino que cumple su propósito, según nos dice Isaías capítulo 55, versículo 11. La ordenación del cosmos. Cada acto creativo en Génesis 1 sigue un patrón de separación y llenado, lo que revela la intención de Dios de establecer un orden en el cosmos. Esta ordenación es una expresión de su sabiduría divina. En la ordenación de lo desordenado, del caos, lo que se nos muestra es sabiduría de Dios para adecuar cada cosa en su lugar. Esto no es como cuando usted va a recibir una visita y tiene el cuarto desordenado y la casa desordenada y le dicen, llego en media hora. Comienza usted a meter debajo de las camas, debajo de la mesa, a donde quepa. No, Dios no trabaja como nosotros. Dios es orden por divinidad, es su naturaleza. Él ordena porque esa es su naturaleza. Las cosas no surgieron porque a Dios se le escapó de las manos. Las cosas surgieron porque a Él le plujo crearlas, hacerlas según su voluntad. Él es poderoso, Él es hermoso, Él es sabio en divinidad, Él es glorioso y Él quiso ordenar el cosmos, Él quiso ordenar el universo, Él quiso ordenar la tierra y así como Él quiso hacerlo está el día de hoy. Porque Él quiso de esa forma. Como digo, Él quiso escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo y no hay nadie quien se lo reproche porque Él así lo quiso hacer. No hay tal cosa como que
le voy a entregar mi vida a Dios. No, Él quiso soberanamente escogerte a ti, escogerme a mí, porque Él es más que poderoso y yo soy una simple criatura comparada a su poder, comparada a su deidad, comparado a ese Dios todopoderoso, de tal manera que Él quiso amarme, Él quiso escogerme y quiso preservarme para llevarme a estar con Él un día. Y eso es un privilegio enorme, mis amados hermanos. Glorioso es reconocer que el Dios a quien adoramos quiso escogernos a pesar de que Él es más glorioso, más grande, más hermoso de lo que nos podamos imaginar, y nosotros somos seres insignificantes, pecadores, caídos, y Él así nos quiso amar. Así nos amó, para hacernos una familia santa y útil para su expansión del Evangelio. La ordenación del cosmos, cada acto creativo en Génesis 1 sigue un patrón de separación y llenado. Lo que esto revela es la intención de establecer un orden cósmico. Esta ordenación es una expresión, decía al principio, de su sabiduría divina, que es, de hecho, un atributo central de Dios, el Elohim. Elohim y la relación de pacto con su pueblo. Vamos avanzando. La revelación de Dios no se limita a un rol como creador. También se manifiesta en la relación de pacto con Israel o con su pueblo. Esto es la base de lo que vamos a ver reflejado en el Nuevo Testamento. De nuestra fe, es nuestra convicción. Creemos que todo lo dicho en el Antiguo Testamento son las raíces que alimentan lo floreciente en el Nuevo Testamento. Sus promesas se cumplen ¿en quién, iglesia? En Cristo. Las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento acerca de un Salvador se cumplen en Cristo Jesús. En Él fueron consumadas todas. Por eso creemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son de mucha importancia para nosotros, aunque no vivimos en las reglas y en la ley, porque esa ley la cumplió Cristo Jesús, las promesas las cumplió Cristo Jesús. Ahora vivimos bajo la gracia, pero no olvidando que el principio de todo lo tenemos basado en el Antiguo Testamento. Entonces, la revelación de Dios no se limita a un rol como creador, también se manifiesta en su relación de pacto con Israel y ahora en el nuevo pacto con nosotros a través de Cristo Jesús, que vivimos por la gracia. Son pinceladas que vamos a ver más adelante cuando hablemos del Hijo de Dios. Ahora mismo estamos hablando de Dios como Padre, Dios como Creador, y más adelante, el próximo domingo, si Dios nos presta vida, vamos a hablar de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, pero que también son unos. Terminaremos hablando del Espíritu Santo, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estos tres son uno, y que estos tres son los que nosotros adoramos, son Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 4 y 5, hace una connotación importante. Versículos que se conoce como el Shema. El Shema. El Shema y la exclusividad del Elohim. ¿Por qué digo la exclusividad? Porque es aquí donde se denota que Dios es único y que Él no acepta otros a su entorno con D minúscula, sino que Él se refiere como el Dios Todopoderoso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, conocido como, les decía, el Shema, y que de hecho es la confesión fundamental del monoteísmo judío. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es decir, no hay más. Y lo podemos decir, iglesia, hoy con garantía, con fe, con seguridad, que nuestro Dios es
uno solo, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios a quien adoramos. Y ese Dios a quien adoramos fue quien quiso dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese Dios adoramos, al único y verdadero Dios. Escucha, Israel, el Shema. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Te lo digo de esta forma. En Cristo Jesús también podemos decir, escucha, seguidores. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No hay más. Jehová vuestro Dios uno es. Aquí la exclusividad del Elohim se afirma claramente. No solo es Elohim el único Dios verdadero, sino que esta unidad exige una respuesta total de amor y devoción de parte de su pueblo. Es decir, Él se está imponiendo como el Dios único y que es vuestro Dios, pero el hecho de que sea vuestro Dios implica que al ser vuestro Dios, yo caigo de rodillas en una devoción por quien es Él, como su pueblo, como su iglesia. Le amo, le adoro, le sigo, lo abrazo y le digo, Señor, Padre, porque se nos dejó en la palabra de Dios, se nos abrió ese camino para que pudiéramos entrar directamente y llamarlo Abba Padre. Jehová vuestro Dios, uno es. El pacto como base de la relación. Elohim no solo es un Dios con D minúscula distante. Él se involucra en la historia humana al establecer un pacto con Israel, como también lo ha hecho con nosotros a través de Cristo Jesús. Este pacto es una promesa de fidelidad por parte de Dios y un llamado a la obediencia por parte del pueblo. Los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Que los tenemos resumidos en dos. El primero, del hombre a Dios, y el segundo, del hombre para con los demás. Y amarás al Señor tu Dios, al Shemad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego el segundo gran mandamiento dice semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios, pueblo, Él no es distante, Él está con nosotros. Él se involucra en la historia humana y al establecer un pacto con Israel. Este pacto es una promesa de fidelidad por parte de Dios y un llamado a la obediencia por parte del pueblo. De hecho, el pacto abrahámico, por ejemplo, establece la relación eterna basada en la promesa divina, ¿verdad? Que eso es lo que establece el pacto abrahámico. Un llamado a la obediencia por parte del pueblo, basado en la promesa divina. Y el pacto mosaico subraya la necesidad de obediencia a la ley como respuesta a la gracia de Dios. Dentro de ese contexto surge también el rol de Elohim en la historia de la salvación, que básicamente es donde la luz va iluminándose, iluminándose, iluminándose hasta la venida de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. Ese faro de luz que lo miramos opacamente en el Antiguo Testamento va tomando forma hasta la venida de Jesús. El Elohim es el Dios que actúa en la historia. Él libera a Israel de Egipto, les da la ley y los guía a la tierra prometida. Cada uno de estos actos
es una manifestación de su fidelidad y poder. No son simplemente historias, hermanos. No son simplemente historias. Esta historia de salvación encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, como se conoce también, donde Elohim se revela en Cristo como el Salvador, no solo en aquel tiempo para Israel, sino en su totalidad a sus hijos en el día de hoy para salvación a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree, tenga salvación y no pase a tener una eternidad en el infierno. Usted sabe que hay dos destinos, eternos los dos. Uno es el destino que nos espera a usted y a mí eternamente y para siempre, para estar con Él en gloria. El otro, también eterno, pero para sufrimiento. Gloria a Dios que a través de la historia hemos encontrado que Él se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, nos tuvo paciencia y pasó por alto nuestros pecados para expiarlos en Cristo y que podamos entonces nosotros hoy tener redención y vida eterna. Iglesia, quiero ir terminando con este sermón, porque la intención es hacerlo en fracciones para el final hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios y el Espíritu Santo. El domingo pasado vimos ciertos nombres de cómo se referían, cómo se le llama a Dios. Ahora nos hemos enfocado en el nombre que más se utiliza en toda la Biblia, que es el Elohim, ¿verdad? Para poder ampliar lo que es el tema. Concluyo con esto. El Dios que adoramos es infinitamente majestuoso. Pero no solamente es infinitamente majestuoso, sino que gloriosamente también es un ser personal y cercano con sus hijos. No es algo o alguien, perdón, que por ser infinitamente glorioso esté fuera de nuestro alcance. Humanamente hablando, sí, está fuera de nuestro alcance. Pero a Él le place que Él, siendo infinitamente grande, infinitamente majestuoso, infinitamente santo, infinitamente glorioso, hacerse personalmente cercano a nosotros. Hermanos, usted no está adorando al presidente de Estados Unidos, que es considerado uno de los hombres más poderosos en toda la tierra, entre comillas. Cuando usted y yo infringimos la ley divina, no infringimos una ley de Estados Unidos o llámese el país que quiera llamarse. Una de las leyes más estrictas que hasta cierto punto yo tengo conocimiento son las leyes de estos países como Singapur y estos lugares que son tan estrictos que inclusive por usted decir una palabra lo castigan y puede ser penado hasta la muerte. Pero no es esa ley. Entendamos que por estrictas que sean las leyes o severas que sean las leyes aquí en la tierra, la ley divina de Dios sobrepasa todo esto. Es más aterrador saber que la ira de Dios está sobre el pecador que saber que la ley más estricta de la tierra lo pueda condenar a cualquier situación o por cualquier situación. Entendamos, iglesia. Miren, lo que pasa es que nosotros, por la gracia que nos ha sido dada, hemos perdido de vista el valor de quién es Dios. Hemos perdido de vista de lo glorioso, de lo hermoso que es Dios
pero también hemos perdido de vista la forma en cómo debemos reverenciarlo. Porque tenemos la gracia sobre nosotros y se nos ha permitido entrar directamente con Él, hablar con Él y llamarlo Abba Padre. Y por eso nos hemos tranquilizado y pensamos que podemos hacer y deshacer y pensar y referirnos de Él de cuantas maneras queramos. Iglesia, el Dios que adoramos es el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, y que si no fuera por Él tampoco conociéramos hoy en día la ley moral. Es Él quien hizo todo. Quiero que entendamos, iglesia, que la ley de Dios sobrepasa cualquier ley severa que pueda tener cualquier país, por estricto que sea. Por ende, si el mundo hoy en día está pidiendo justicia por todo lo que sucede, está muy mal enfocado. Porque si Dios quisiera hacer justicia en este mundo, lo que pasaría es que fulminaría a esta generación, a esta humanidad, en milésimas de segundos. Este mundo no necesita justicia, este mundo necesita misericordia de Dios. Es más, tú y yo recibimos misericordia. Es por su misericordia, dice su palabra, es por su bondad que usted y yo no hemos sido consumidos. Iglesia, entendamos que en el momento en que usted y yo abrimos las Sagradas Escrituras, no estamos leyendo un simple libro de historia, estamos leyendo la mente de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, la que Él expiró, la que Él dijo, la que Él dejó para que nosotros conozcamos. No irreverenciemos su palabra, amemos su palabra, abracemos su palabra, porque Él es Dios soberano y Él le plujo dejárnosla en nuestras manos. Abracémosla, respetémosla y sobre todas las cosas, obedezcámosla. Lastimosamente, decíamos ayer en la reunión de matrimonios, tenemos mucha gente llena de conocimiento, pero tenemos muy pocos practicantes del conocimiento que se obtiene. Y con esto no estoy diciendo que está malo, no, al contrario. Si no conocemos, no vamos a adorar fielmente o adecuadamente al Dios, pero debemos ser conscientes que tenemos que ser coherentes con nuestra fe y lo que hacemos. Si mi fe está puesta en Cristo Jesús, si mi fe está puesta en Dios Todopoderoso, mis acciones tienen que ser coherentes con lo que yo creo. ¿Dicen amén a eso, iglesia? Tienen que ser coherentes, tenemos. Entonces, el Dios infinitamente majestuoso, también personal y cercano, como creador, sustentador, redentor, Él es digno de toda adoración y devoción. Nuestra comprensión de Elohim debe irnos a una vida de reverencia, obediencia y profunda adoración y reconocimiento que Él es Dios y que vivimos porque Él así lo quiere. Nos movemos porque a Él le place que nos movamos. Y somos porque Él quiere que seamos. Hechos capítulo 17, versículo 18. Al final, nuestra respuesta a Elohim debe ser como la del salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿por qué tú y yo, que le costamos la sangre de su Hijo, nos mostramos cohibidos muchas veces para adorar su santidad, para caer rendidos? Salmo 19:1. Iglesia, que nuestras vidas reflejen la gloria del Elohim en todo lo que hacemos y todo lo que pensamos.
Porque de hecho dice su palabra que tenemos la mente de Cristo. En una adoración que es tanto teológica como evidencial, entendiendo que Él es el principio y el fin. Como se nos explica, Él es el alfa y la omega, el primero y el último. El Elohim que adoramos es eterno, es Dios. Por lo tanto, adorémosle como debe ser. Sintámonos muchas veces avergonzados de la adoración que le damos a Dios. Porque muchas veces no adoramos como deberíamos adorar al Dios Todopoderoso. Creemos que unas simples repeticiones de palabras, eso ya implica una adoración. No, dice Pablo en sus cartas, procurad con diligencia presentar vuestros cuerpos como una ofrenda, pero no como la de Caín, sino como la de Abel, que sea de olor grato, porque a quien le estamos ofrendando nuestro cuerpo es al Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso no acepta las cosas a medias, por cuanto no fuiste frío ni caliente. Usted sabe lo que viene. Iglesia, que su palabra haga rema en nuestras vidas. Y que al salir de este lugar no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, que reinas, que gobiernas. Gloria a ti sean dados. Señor, gracias. Gracias por mostrarte como ese Dios que todo lo puede, que nos amaste, que nos guiaste, que nos salvas, que nos mantienes, que nos preservas. Señor, estamos aquí, conscientes de nuestra necesidad, más que de cualquier otra cosa, sabiendo que fuera de ti nada somos. Como nos dice tu palabra, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es en tu Hijo amado por quien te damos gracias. Amén y amén. Pónganse de pie, iglesia.